tardes, bienvenidos, bienvenidas a la presentación de este libro que es un honor pues compartir con ustedes. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí me escucho? Bien, bueno, voy a mantener aquí el micrófono para que me puedan escuchar. Bienvenidas y bienvenidos a la presentación del libro Una aproximación a la equidad educativa en México a través de las escuelas públicas eficaces de nivel primaria. Nos encontramos en este momento transmitiendo a través del canal oficial de la UAM Xochimilco en YouTube. Damos la bienvenida también a las personas que nos siguen a través de la transmisión vía streaming. Pues un gusto encontrarles, colegas, estudiantes, integrantes de la comunidad de nuestra casa de estudios. Vamos a presentar a las personas participantes de esta mesa en estricto orden alfabético, agradeciéndoles a cada una y a nuestro colega que nos acompañan. Estamos hoy aquí pues realmente encantados de presentar esta obra que representa un trabajo colectivo, un gran esfuerzo, coordinado por la doctora Giovanna Valenti Nigrini, profesora de nuestra maestría, la maestría en Desarrollo y Planeación de la Educación. Y pues sin decir más, muchas gracias Giovanna, y por supuesto las colegas que nos acompañan para comentar la obra. Gabriela, bienvenida, muchas gracias. Norma, Patricia y dos de los autores de los contenidos del libro, Laura y José María. Vamos a empezar entonces por presentar la semblanza de la doctora Gabriela. Gabriela de la Cruz Flores es doctora en psicología con énfasis en educación, graduada por la Facultad de Psicología de la UNAM, profesora de asignatura en la Facultad de Psicología e investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Entre sus líneas de investigación destacan tutoría en educación media y superior, rúbricas y metacognición, procesos de inclusión e exclusión en educación media, formación continua del profesorado de educación media. Desde el 2008 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1, es socia del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y actual coordinadora de relaciones institucionales de dicho consejo. Pertenece a los grupos de investigación iberoamericanos, tecnología educativa e investigación social y al grupo de investigación en orientación, calidad y equidad educativas. Ha desarrollado variados proyectos de investigación con financiamiento vía convocatoria. Cuenta con diversas publicaciones de artículos, capítulos y ponencias nacionales e internacionales. Actualmente es responsable del proyecto PAPIT, Retorno Escolar en Educación Media, la educación como derecho y factor de inclusión 2020-2022. Bienvenida, doctora Gabriela, muchas gracias. Listo, ¿verdad? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues primero agradecer la invitación para la presentación de este anhelado libro, que ya teníamos el gran compromiso de presentarlo desde hace algunos meses, pero pues que no habíamos concretado este encuentro. Así que me da muchísimo gusto estar esta tarde con grandes colegas en esta mesa. Que estén aquí ustedes en el auditorio y por supuesto también saber que hay gente que nos sigue a través de las redes. Así que pues muchas gracias y enhorabuena por la obra y la presentación. Bien, pues voy a comenzar con algunas, voy a seguir con el micrófono, creo que aquí, con algunas notas que me provocaron la lectura de este libro, Una aproximación a la equidad educativa en México a través de las escuelas públicas eficaces de nivel primaria, que como ustedes saben es una obra coordinada por la doctora Giovanna. La presentación de un libro siempre es motivo de celebración. Representa la culminación de un proceso intenso de creación, jornadas amplias de lectura y de investigación, diálogos incesantes con nuestros estudiantes y pares, así como el riguroso proceso editorial que toda obra académica merece
con el firme propósito de aportar al conocimiento. Existen distintas formas de acercarnos por primera vez a una obra académica. Por ejemplo, apreciar su estructura y proceso de construcción, valorar sus propósitos y aportes al conocimiento, analizar sus anclajes teóricos y metodológicos e incluso perfilar sus posibles implicaciones para incidir en las múltiples esferas de nuestra sociedad, así como su trazo de nuevos derroteros para la investigación, particularmente la investigación educativa. Para hablar del libro que nos convoca, ofreceré algunos atisbos, invitándoles a leer la obra en su conjunto, la cual resulta por demás reveladora y sugerente en estos tiempos, en tanto refrenda la premisa de que la escuela importa e incide en el aprendizaje de los estudiantes, en particular de aquellos que provienen de orígenes socioeconómicos y culturales desfavorecidos. Además, proyecta la relevancia, abro comillas, de mirar hacia el interior de cada escuela y entender cómo construyen sus propios procesos de éxito y sobre esta base repensar la creación e incorporación de nuevas políticas y programas educativos. En cuanto a su estructura, la obra se integra de 4 grandes apartados. Marco de la investigación, donde se describe el marco analítico sustentado en el enfoque de eficacia escolar, mancomunado con enfoques sociológicos de la investigación. Y en este apartado también se describe el diseño metodológico, que más adelante profundizaré al respecto. Otro apartado es el análisis cuantitativo, factores determinantes para la eficacia escolar en México, y aquí de manera particular hacen uso los autores, las autoras de resultados de pruebas que se han desarrollado en México y que nos ofrecen información muy importante a la luz de los propósitos de la obra. El apartado 3 tiene que ver con la eficacia escolar en México y un análisis y presentación de diversos estudios de caso. 8 casos que podríamos identificar como casos eficaces y 5 de escuelas no eficaces. Además, se incluye un apartado que describe una alternativa para el estudio cualitativo de la eficacia escolar mediante un análisis comparado en las escuelas primarias eficaces en México. Y finalmente, pues un apartado, como toda buena obra, de conclusiones generales y de investigación futura. Al adentrarnos en la lectura inicial de la obra, descubrimos el arduo trabajo de la investigación, los frutos de un proyecto que gozó de financiamiento a través de fondos CONACYT y la relevancia del trabajo colaborativo enraizado con procesos de formación de nuevos investigadores. Esto a mí me encanta. Me encanta además que hayan puesto de relieve la forma en que llegaron a este producto, a este libro. En palabras de los autores, luego de 10 años de trabajo de reflexión y de revisar detenidamente las teorías e investigaciones que habían confrontado y dialogado con las explicaciones basadas en la determinación del origen sociofamiliar y cultural en los aprendizajes de los niños y niñas, nos planteamos la interrogante: ¿pueden las escuelas contrarrestar los efectos de la desigualdad en México? Es una pregunta medular, es la pregunta de origen. Esta pregunta marcó la pauta para conformar un equipo de investigación y el desarrollo del proyecto que titulamos, sigo con la cita de los autores, Análisis de alternativas de gestión escolar para superar los efectos de la desigualdad social en el logro educativo. Cierro comillas. Para quienes nos dedicamos al campo de la investigación, en particular la educativa, la evocación del trabajo colaborativo, multi e interdisciplinario alienta la conformación de grupos de trabajo, así como pugnar por métricas de la producción académica que den abrigo al trabajo conjunto. Las y los autores de la obra colocan en el centro una serie de preguntas de alta trascendencia para nuestro sistema educativo, marcado
como ustedes saben, por grandes desigualdades y asimetrías. Estas preguntas son las siguientes. ¿Cuáles son los factores que influyen en la probabilidad de que los estudiantes puedan superar el efecto de la condicionante del origen socioeconómico y cultural? ¿Cómo es posible el logro de los aprendizajes y el bienestar de los actores educativos en las escuelas con estas características de alta marginalidad? ¿De qué forma se construyeron estas prácticas eficaces y cómo se consolidaron en el tiempo? Y finalmente, ¿qué sucede en escuelas que presentan condiciones similares, pero que obtienen resultados educativos desfavorables? Para dar respuesta a estas preguntas, configuran los autores, las autoras, anclajes teóricos sustentados en el enfoque de escuelas eficaces, los enfoques de la sociología de las organizaciones y la teoría de los rituales de interacción. Al respecto, se destaca la construcción de un dispositivo teórico potente, consistente y basado en un análisis sistemático y riguroso del estado de la cuestión, el cual permite definir dimensiones, involucramiento docente, esa es una dimensión, gestión institucional y liderazgo, segunda dimensión, y la tercera, el involucramiento de padres y madres de familia, así como una variedad de categorías de análisis. Además de perfilar un entramado sistemático para indagar la labor de las escuelas y sus agentes. Es decir, se parte de una visión sistémica que reconoce la interacción e influencia mutua que tienen las variables escolares, no solo en el logro de la eficacia, sino principalmente en el rendimiento de los alumnos. Las escuelas, desde esta investigación y desde otras que han trabajado desde el enfoque de escuelas eficaces, se conciben como capas anidadas en las que la capa externa, la escuela, establece el contexto para la capa adyacente, es decir, el aula. En torno al encuadre metodológico se utiliza un enfoque mixto de investigación y con esmero se muestra de manera clara que el objeto de esta investigación, abro comillas, requiere de una mirada compleja y multidisciplinaria, lo que obliga a utilizar tanto métodos cuantitativos y cualitativos, mismos que de manera conjunta llevan a plantear un abordaje mixto, cierro comillas. Sobre este punto, quiero destacar la combinación parsimoniosa de enfoques metodológicos, su detalle, rigurosidad y carácter meticuloso, atributos que invitan a recuperarse como recursos didácticos para nuestros cursos de metodología. Eso yo me lo llevo, O sea, su libro yo me lo voy a llevar para mis clases de metodología, ¿no? Parece fabuloso, ¿no? La forma en que van dando cuenta por qué este método, qué implica, ¿no? Aproximaciones mixtas, eso es extraordinario. Así, las y los autores integran el análisis de los resultados de pruebas a gran escala, como ya lo había dicho, estudios de caso y una alternativa metodológica basada en el análisis cualitativo comparado, ¿no? Que de hecho, pues aquí sobre esta última hay un capítulo espléndido, no voy a spoilear, ¿no? Nada más comento que tienen que leerlo, ¿no? Tienen que leerlo por el detalle y cómo llegan a este análisis cualitativo comparado, enlazando, ¿no? El trabajo tanto cuantitativo como cualitativo de los estudios de caso. Si bien los autores a través de los casos profundizan en el análisis de las tres dimensiones ya referidas, quiero subrayar su coincidencia con los resultados de otras investigaciones sobre la relevancia del involucramiento docente. Solamente me voy a detener en esto, involucramiento docente, porque como les decía hay otras dos grandes dimensiones, pero bueno, ahí me jala mi propio sesgo, ¿no? Y hablaré exclusivamente sobre involucramiento docente que favorece la eficacia en el aula y el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? O sea, ¿qué encontraron los autores, ¿no? Sobre la importancia de esta dimensión? Encontraron, ¿no? Y coincidiendo con lo que hay en la literatura,
que un contexto de aprendizaje que coadyuva al trabajo de los estudiantes debe incluir un clima escolar ordenado y tranquilo, así como entornos bien conservados, agradables e interesantes, ¿no? Eso llega con este análisis, ¿no?, a grandes rasgos de todos estos casos. Encuentran también dentro de esta dimensión que un enfoque centrado en la calidad y la cantidad de la enseñanza y el aprendizaje conlleva un aprovechamiento del tiempo de aprendizaje, un interés en el rendimiento de los niños, de las niñas. Encontraron también que el desarrollo de la enseñanza con un propósito debe de comprender objetivos claros y organizados, un conocimiento y comprensión por parte de los estudiantes de los objetivos de la clase, es decir, involucrar a los estudiantes en este proceso, claras estructuras, contenido, presentación, metodología y evaluación, así como prácticas docentes que atiendan los intereses y necesidades de los alumnos, es decir, adaptadas a la diversidad y a los contextos de referencia, pero siempre con la clara intención de ir más allá, ¿no?, de lo que tenemos en el contexto inmediato. Y otro asunto que coinciden también con investigaciones que han recuperado el enfoque de escuelas eficaces es el valor de las altas expectativas del profesorado, de los padres y de los propios estudiantes sobre la educación, ¿no?, y sobre el rendimiento. ¿Sí? Esto implica pues, tener altas expectativas globales y procesos de enseñanza congruentes con dichas expectativas. Aquí recuerdo mucho pues, lo del famoso efecto Pigmalión también, ¿no? Entonces, bueno, si yo tengo altas expectativas, voy a desarrollarme así con mis estudiantes, ¿no?, pensando que pueden dar más, que pueden dar todo, ¿sí? Y además, sobre esto de las altas expectativas, pues este impulso al desafío intelectual de todos los alumnos en todas las clases. Los aportes del libro al campo de la investigación educativa con un fuerte componente sociológico son vastos y redundan también en aportes metodológicos significativos, como ya lo había comentado, para perfilar nuevas líneas y proyectos de investigación. Hay muchos hallazgos, hay muchas cosas que podemos rescatar del libro, pero bueno, me voy a centrar en algo que los autores engloban como lecciones de las experiencias de los casos exitosos, ¿no? Hay mucho más que podemos discutir, pero esto me parece muy ilustrativo, ¿no?, sobre, bueno, a ver, después de todo este análisis, ¿qué lecciones podemos tener y recuperar probablemente para nuestras escuelas, aunque también reconociendo que cada escuela tiene un proceso, ¿no?, muy particular, ¿no?, y que no hay recetas, ¿no? Entonces, ellas nos hablan de estas lecciones, como por ejemplo, la existencia en algún momento de la vida de las escuelas de personajes icónicos. O sea, esto parece que es muy relevante, ¿no?, para el desarrollo de escuelas eficaces, ¿no?, el contar con aquellos personajes entrañables, ¿no?, dentro de las escuelas, ¿no?, y que se convierten en un referente, ¿no?, para seguir abonando a ese compromiso con los alumnos, con la educación, con la escuela, con la responsabilidad y la vocación que implica el formar a nuevas personas. Otro asunto, otra lección es la importancia de transmitir al resto de los actores escolares esos valores y sentimientos. ¿Sí? Entonces, eso me parece muy importante también de la obra, ¿no?, que le da este valor de la interacción, ¿no?, ese sentido también a lo que nos une como personas, ¿no?, a través de estos valores y sentimientos. Otra lección es que se observó para que la continuidad de las prácticas y procesos escolares sean exitosos, es importante mantener vigentes esos pilares como objetivos, expectativas, valores y metas comunes. Otra lección tiene que ver con la construcción conjunta de objetivos, la forma en que las personas confían en sus propias capacidades. Eso me parece también muy importante, ¿no?, como si yo me siento seguro, si me confío en quién soy, puedo dar ese salto también.
Las escuelas como organización implican diversas áreas, más allá de los asuntos pedagógicos, esto también es una buena lección. ¿Por qué? Porque pone en relieve la importancia de otras áreas como las cuestiones administrativas, organizativas, de planeación. Y bueno, hay más, ¿no? Quisiera detallar más, ocupar más tiempo, simplemente que ofrece estas 10 grandes lecciones muy importantes. Y en torno a los casos de las escuelas no eficaces o de control, que eso es un aporte también de la investigación, ¿no? que cubre una debilidad de las investigaciones que han utilizado el enfoque de escuelas eficaces, el contar con escuelas de control. En este caso, ¿qué se encontró? Bueno, que en los casos, en estos 5 casos que se analizaron, pues se ve la relevancia de que las escuelas necesitan verse como un conjunto con sus componentes contextuales, las cuestiones macro, sus interacciones, las cuestiones meso y los valores, objetivos, metas, sentimientos de pertenencia y membresía de los actores para ser comprendidas, ¿no? Esto es algo que apuntan, entre otras cosas. En síntesis, ¿no? Muy apretada, la propuesta metodológica y los resultados nos permiten destacar 2 conjuntos de condiciones que favorecen a las escuelas eficaces. Uno es el conjunto de sentido de comunidad o currículum de calidad, y el segundo aspecto o segunda condición tiene que ver con la importancia de promover la participación de la comunidad, y para ello pues establecer un buen clima escolar y de aula. Y ya casi para terminar, pues bueno, nos ofrecen, nos regalan también pues algunas orientaciones, recomendaciones para la política educativa, que eso me parece siempre muy valioso de la investigación educativa, ¿no? Siempre dar esas orientaciones, ¿no? Para la política. De otra manera, pienso que la investigación educativa no tiene sentido, ¿no? Si no marca un rumbo, si no mantiene ese diálogo con aquellos que tienen esa capacidad de tomar decisiones, ¿no? A un nivel mayúsculo como es la definición de políticas educativas. Y sobre este asunto, estas recomendaciones pues refieren la importancia de que los programas educativos doten de mayor autonomía a las escuelas y del acompañamiento que haga la autoridad educativa, que está más allá de identificar sus buenas prácticas y en disminuir la intervención y sobrecarga de directores y docentes. Y por otro lado, pues también da orientaciones para el reconocimiento de actitudes, acciones y prácticas escolares edificantes, ¿no? Eso también, por ahí, ¿no? Da algunas pistas. A manera de cierre y coincidiendo con las y los autores, sabiendo que no hay caminos más bien únicos para favorecer el desarrollo de las escuelas eficaces o escuelas de equidad, también como le llaman, quiero resaltar pues la importancia de los planes de mejora, ¿no? Dentro de las escuelas, reconociendo que los cambios pueden llevar tiempo y que las acciones planeadas deben de conducirse con base en los ritmos y el contexto de la organización escolar, procurando mantener involucrados a todos los miembros. Eso me parece que es muy importante, ¿no? Para no caer en la desesperanza, o sea, saber que estos cambios implican tiempo, implican participación, implican liderazgo sin duda, pero es paulatino, ¿no? Y que no hay recetas, insisto, en este asunto, ¿no? Finalmente, pues quiero externar mis felicitaciones por la obra que abre nuevas preguntas y propuestas metodológicas para acercarnos desde las escuelas a sociedades más justas y equitativas,
Muchas felicidades a Giovanna, a Laura, a Carlos, a José María, a Eduardo, a Sheila, a Sonia, a Fabiola, a Rodrigo y no sé quién más me faltó de este gran equipo que trabajó en el libro. Muchas gracias y felicidades. Gracias, Gaby, por esta presentación y estos comentarios. Agradecemos a los compañeros que nos están ayudando con la transmisión en el canal de YouTube y también a los compañeros acá que nos van a presentar un documento que ahora va a acompañar las palabras de la doctora Norma. Y me permito presentarla. La doctora Norma Guadalupe Vesqueira Bustamante es doctora en Innovación Educativa y maestra en Educación con especialidad en Lingüística aplicada por el TEC de Monterrey, institución que le otorgó el Premio a la Excelencia en 2010. Es egresada de la Escuela Normal del Estado de Sonora. Desarrolla programas para el fortalecimiento de la docencia y de directivos escolares. Es integrante de la Red Internacional sobre Directores Escolares Exitosos desde 2009, en donde ha colaborado con la documentación de casos de éxito de directores mexicanos de educación básica. Coordina la Red de Investigación en Gestión Educativa, RIGE, ha publicado libros, artículos y ponencias sobre liderazgo educativo, desarrollo socioemocional del docente y prácticas valiosas para la formación docente. De 2012 a 2017 fue rectora del primer Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa en México, y de 2019 a 2022 fue consejera técnica de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación en México, en donde también presidió el Comité de Formación Docente. Actualmente se desempeña como docente del doctorado en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 261 en Hermosillo. Desde 2016 documenta casos de prácticas valiosas en escuelas normales y diversas instituciones de educación básica. Entre sus publicaciones recientes se encuentran las obras Desarrollo socioemocional del docente, En retos y oportunidades en la educación, la docencia y la familia en tiempos de pandemia, de la revista electrónica del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa de Chiapas. Igualmente la obra School Principals in Mexico, Cases of Leadership Success. Y la obra titulada Liderazgo Educativo para la Justicia Social, Casos de Directores Mexicanos, libro de Ediciones del Lirio Becene. Bienvenida, Norma, muchas gracias. Buenas tardes y un gusto estar con ustedes. Siempre a cada actividad que realizo es encontrarle ese sentido, esa esencia, y creo que compartir con ustedes, con un gran equipo, con estudiantes en formación, con colegas maestros, le da ese sentido que busco. ¿Por qué estoy aquí y qué es lo que tengo que hacer? Este libro lo leí poco a poco, porque cada caso me llevaba a una parte, a una vivencia como si estuviera en el caso. Y es así porque en 40 años involucrada en la docencia, en la dirección escolar, en la investigación, me permite ponerle rostros a los maestros, a los directores, a todos esos personajes que aparecen en cada uno de los casos. Pues ya sabrán, al leer cada caso terminaba agotada. Ay, ¿cómo hace esta escuela para poder resolver su situación? Y así, entonces no me lo pude llevar así como otros libros que se leen rápidamente. Pero al terminarlo, con esa sensación de paz, de saber que hay gente como ustedes que están apoyando a las escuelas, que es lo que tendríamos que estar haciendo todos, más que una crítica, encontrando aquellas características que ya las sabemos de entrada porque están en contextos de alta marginación, es encontrarle esa esencia en donde los niños, donde los jóvenes, los adolescentes pueden estar horas de su vida seguros, tranquilos, en un estado de bienestar.
Le pediría al equipo que nos va a apoyar, por favor, la siguiente diapositiva, que para mí es muy importante y es de reconocer al equipo. En esta primera parte de la lectura que haré, van a saber por qué me refiero a estas características del equipo. Cuando uno lee un libro y cuando este libro tiene la capacidad de atraparte, es porque toca las fibras de tu ser. Es lo que me pasó desde el principio, porque más que la parte mía que corresponde a mi gusto por la investigación, fue mi esencia como maestra la que se reflejó en las distintas etapas de mi vida profesional. A veces como esa docente novel que llegó con todo el entusiasmo e idealismo a probarse como maestra de primer grado y enseñar a leer a niños de Caborca y de Bahía Quino, Sonora, en contextos similares a los que aparecen en esta obra. En la parte más alejada de la capital, experimentando por primera vez lo que significaba tratar de enseñar a leer un niño. También me imaginé como directora en planteles vespertinos, experimentando lo que es tratar de hacer equipo con maestros que ya habían trabajado en el turno matutino en otras escuelas o colegios y que, a pesar del cansancio, era posible provocar en ellos una práctica docente profesional respetuosa hacia el bienestar de los niños. Así que en cada caso fue fácil imaginar el escenario, sus diversos actores y problemáticas. Todo ello porque los autores fueron capaces de realizar una descripción clara y minuciosa del contexto, así como de las condiciones en las que se encuentran los planteles, la operatividad de los mismos y las dificultades que atraviesan en relación con la comunicación hacia las familias y otras instancias de la comunidad. Especialmente, la caracterización de cada personaje permite al lector adentrarse en el análisis y la comprensión de lo que sucede en las escuelas. Por ello, destaco y felicito al equipo que atinadamente dirige doctora Giovanna por las siguientes características. Capacidad para entrar a la escuela. Eso se dice fácil, pero para los que hemos logrado adentrarnos a la realidad de una escuela y que en principio nos han permitido entrar, es como llegar a una familia. No cualquier familia te abre la puerta de su casa. Los docentes en México y especialmente en las últimas 3 décadas hemos sentido el peso de la crítica desmesurada, donde los medios de comunicación no han sabido filtrar sus comentarios, su crítica, hasta llegar, en algunos casos, a llamarnos maestros reprobados. Entonces, que el equipo haya podido integrarse a la escuela, no entrar, integrarse, y que hayan estado 1, 2, 3 semanas, realmente eso es un primer acierto, una bondad del equipo, y porque en ello está la empatía, el poder tratar de entender lo que sucede en la escuela, el comportamiento de cada uno de los actores, es porque hay esa mirada compasiva y esa empatía, el ponerte en los zapatos del otro para entender por qué actúan así. Con ello reflejan un alto profesionalismo, cumpliendo con la ética de la investigación, sensibilidad para percibir lo que sucede en el tiempo y el espacio investigado. Esa capacidad de mirar al otro, que en nuestra sociedad del siglo XXI, con nuestras prisas y nuestro sistema de vida, más mirando a un celular que mirando a las personas, la capacidad de mirar está implícita en cada una de los casos investigados y en la narración de cada caso. Respecto a la fundamentación conceptual, me parece que la argumentación de lo que es una escuela eficaz es sólida y a la vez cumple con la deuda histórica que hay para las escuelas y sus respectivos colectivos docentes que han logrado superar condiciones tan difíciles que van más allá de aprendizajes en lengua, matemáticas y ciencias,
y se han enfocado en lograr ambientes de bienestar para estudiantes que padecen dinámicas complicadas y dolorosas en el contexto familiar y viven en contextos vulnerables por la violencia en sus distintas expresiones, tales como abuso de sustancias, agresividad en sus familias, adicciones, entre otras. En estas escuelas, los estudiantes encuentran un espacio en donde se sienten seguros y cuentan con maestros y directores que se ocupan de ellos y les ofrecen oportunidades para aprender. En cuanto a la metodología, menciono que ha sido rigurosa en función del cumplimiento de las condiciones que presenta el enfoque mixto, cuestión que se explica en los capítulos correspondientes. Desde mi punto de vista, la decisión del equipo investigador fortalece los hallazgos que se explican después de la presentación de cada caso. Si bien se precisan los datos cuantitativos en relación con los avances que las escuelas han presentado en el periodo de estudio, que van desde variables que tienen que ver con logros en lengua, matemáticas y los porcentajes de abandono escolar, con lo cual el lector tiene una aproximación a la situación de cada escuela en comparación con otras escuelas. Sin embargo, la información recabada con un enfoque cualitativo, específicamente mediante el estudio de caso, logró abundante información que no solamente fue suficiente para cada caso, sino que también posibilitó el análisis de los casos en su totalidad, con base a la estrategia metodológica que se definió para este propósito. Los casos no permiten generalizar, así es en cuanto a esta metodología, pero las coincidencias analizadas minuciosamente dan fuerza a la construcción de las conclusiones, en donde es posible localizar las condiciones de desarrollo de las escuelas, condiciones que hacen posible que funcionen adecuadamente y logren los objetivos de aprendizaje en los estudiantes, que enuncian en sus programas anuales de trabajo. Esto es lo que se ha denominado y pretendido como autonomía profesional docente en el reciente Plan de Estudios para Educación Básica, que se ejerce cuando profesionales de la educación coinciden en una escuela y son capaces de aplicar sus saberes en la planeación, desarrollo y evaluación de un programa anual de trabajo con visión a largo plazo. Esto que aparece como visión es posible verlo en la práctica, como se presenta en los casos que se analizan en el libro, con lo que se puede albergar la esperanza de que con el respaldo y atención y acompañamiento adecuados por parte de las autoridades educativas podrán concretarse más casos de eficacia escolar. ¿Quiénes podrían aprovechar esta obra para cumplir con sus funciones y responsabilidades en relación con la mejora de la educación? Y le pediría al equipo la siguiente diapositiva y la siguiente. La siguiente. En primer lugar, la Secretaría de Educación Pública. Los casos que se describen en este libro ofrecen material valioso para la construcción de la formación inicial y la formación continua de maestros. Gaby mencionaba que para la universidad, fantástico que puedan las universidades con diferentes programas de estudio que van desde pedagogía, sociología y otros que se relacionan íntimamente con la educación, puedan contar con estos casos, con ese material digno de ser presentado a los estudiantes. UCICAM podría encontrar ahí perfiles más apegados a la realidad de las escuelas y en pro del desarrollo profesional docente. Los sindicatos. En los casos de escuelas eficaces se localiza la presencia de maestros extraordinarios, esos personajes icónicos que muchas veces no son reconocidos en el medio, mucho menos en los procesos de evaluación, pero también de situaciones que ponen en riesgo la continuidad del proyecto escolar, como es la alta movilidad de directores y de docentes. En este sentido, la Secretaría de Educación y el Sindicato de Maestros tienen que dar prioridad a la estabilidad de las escuelas, con respeto a los derechos de los maestros y directores. Los investigadores, ya se me adelantó y lo explicó muy bien Gaby, el material que tiene este libro abre oportunidades para ampliar
el conocimiento sobre las escuelas eficaces, así como otros temas, cultura escolar, ciclo de vida profesional, liderazgo educativo, gestión escolar, gestión educativa, entre otros. Instituciones formadoras de docentes. La descripción de cada caso presenta elementos en relación con aspectos sociológicos que pueden analizarse en estas instituciones formadoras de docentes. La presencia de factores internos que corresponden a la micropolítica escolar y el importante análisis de la macropolítica educativa son visibles en los casos. También es importante el análisis y caracterización de las etapas del ciclo de vida docente, con énfasis en las condiciones que se viven en la novatez, de tal manera que su tránsito de la formación inicial al ingreso al servicio profesional docente sea menos difícil. En la obra me encantaron los casos donde llegan docentes a las escuelas y los docentes consolidados son capaces de dar ese acompañamiento ausente en muchas de las ocasiones y que hacen que los docentes noveles desistan en su vocación magisterial y se vayan a otras carreras, porque llegan a ambientes hostiles. Entonces, el relato de escuelas eficaces donde puntualmente localizaron estos casos, creo yo que es muy valioso en función de nuestra carrera, de lo que es el ciclo de vida profesional docente. Y también otras instituciones y organismos que tienen relación con la escuela, como la Secretaría de Salud y otras. Asimismo, en el marco de la autonomía de los docentes y directores y en su tarea de construir los planes de desarrollo educativo, esta obra puede ser útil para la comprensión de los procesos escolares, de las posibilidades y oportunidades de equipos similares, que también enfrentan grandes desafíos como los que presentan los estudiantes de educación básica y sus familias, y que se manifiestan en las conductas de los primeros, así como la propia dificultad de integrarse a un equipo con tan variadas personalidades y formaciones. Cada caso ofrece material de estudio que podría aprovecharse para la formación continua. A lo largo de la exposición de los casos aparecen temas que merecen ser estudiados en lo subsecuente. Por ejemplo, lo relativo a la confrontación de generaciones de docentes. Los docentes atraviesan etapas a lo largo de su ciclo de vida profesional, con dos momentos críticos que son el inicio y el final del mismo. En el inicio, los docentes noveles ponen a prueba su vocación, principalmente los que llegan a ambientes difíciles en el propio colectivo docente o que se enfrentan con la dirección escolar o carecen de su atención. Pero también pueden fortalecerse cuando son acompañados por docentes con experiencia que los ayudan en el proceso de entender la dinámica escolar, la convivencia con los padres de familia y otros asuntos que les preocupan, como la atención a estudiantes con dificultades, ya sea para el aprendizaje u otra condición que los limita. Estos casos aparecen como ejemplo de la bondad de contar con acompañamiento en la novatez. En cuanto a los docentes cercanos al retiro, que aparece por ahí un director que dice, no te vayas, director, con el trabajo tan hermoso que realiza en la escuela, pero pues es la realidad de la vida. En el libro aparecen aquellos que cuidan y preservan el legado educativo que han construido a lo largo de los años, cuando han permanecido en la misma escuela. Este dato es inspirador y a la vez nos recuerda la necesidad de reconocer a estos héroes sociales que han contribuido en la formación de tantas generaciones. Es una tarea que nos queda como pendiente después de leer este libro. Para quienes hemos seguido el tema de liderazgo y dirección escolar, en este libro encontramos casos en donde el liderazgo del director es pasivo, otras veces activo, dando lugar a liderazgos docentes capaces de asumir la conducción de lo académico. Este tema cobra relevancia a partir de los cambios que se dieron con la reforma educativa de 2013 y las posteriores, en donde es posible alcanzar el puesto de director con escasos años de servicio. Enfrentar el desafío de liderar un grupo de docentes que en ocasiones doblan la edad del director no ha sido fácil y en algunos casos ha sido caótico para el nuevo director o directora.
Con esto se pone sobre la mesa de discusión la importancia de no tener no solamente conocimiento, sino también la experiencia necesaria para establecer un liderazgo capaz de dirigir atinadamente a una comunidad escolar, principalmente a los docentes. En el libro hay casos de directores que, por su escasa experiencia, ponen en riesgo la estabilidad del equipo docente y de la comunidad escolar. Por eso considero que vale la pena reflexionar e investigar sobre este tema que es crucial para el desarrollo de las escuelas y que es posible apreciar en cada uno de los casos, con su diversidad y su diferente contribución para que la escuela logre la eficacia, para que la conserve quien la ha alcanzado y para que no se pierda cuando la presencia y actuación de la dirección escolar sea débil. Cierro finalmente con la última diapositiva. Agradezco principalmente a todo el equipo, por supuesto, doctora, esta felicitación, pero muy especialmente a un investigador que el corazón no le cabe en el pecho de lo grande que es y de esa necesidad de la mejora social, José María. Muchas felicidades. Sí. Sé que 9 de los 14 casos, ahí estuviste y sé la manera en que realizas la investigación. Entonces, muy afortunado encuentro y con ese compromiso social que lo veo más alto que cuando te conocí. Te felicito y a todo el equipo, porque si haces equipo con la doctora y el resto de investigadores, quiere decir que tienen esa tendencia con la cual nos hermanamos. Eso es Vallaquino, es la comunidad costera que me atrapó. 9 años. Entonces, cada uno de los casos, imaginen lo que representaba para mí. Entonces, los maestros merecemos esa atención y ese reconocimiento, esa ansiada revalorización que se enmarca en los nuevos planes, pero que tenemos que vivirla. Y ustedes están revalorando con esta obra a los docentes y directivos. Muchas felicidades. Muchas gracias, Norma, por tan bellas palabras y tan bonita imagen. Hace muchos años que no voy a Sonora, maravilloso estado y hermoso Vallaquino, visítenlo, les va a atrapar igual que quienes hemos tenido la oportunidad de visitarlo. Voy a presentar ahora a la maestra Patricia Vázquez. Muchas gracias, Pati. Patricia Vázquez del Mercado es egresada de la carrera de Pedagogía de la Universidad Panamericana. Cuenta con un diplomado en Políticas Públicas para el Desarrollo Social en México del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Una especialidad en Gobernanza Global del Instituto Alemán para el Desarrollo, una maestría en Políticas Públicas comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y una maestría de Políticas Educativas Internacionales en la Escuela de Educación de Harvard. Trabajó como integrante de la Junta del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, INEE, fue secretaria de Educación Pública del Estado de Puebla y ha desempeñado varias funciones en organismos internacionales y en la sociedad civil durante más de 20 años. Ha sido consultora independiente en varias organizaciones civiles en México relacionadas con la educación, empoderamiento, brechas sociales y pobreza. Fue directora ejecutiva de la Fundación Juconi y desde abril de este año es presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero. Bienvenida, Pati, muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos, además en una hora en la que el calor nos llega cada vez más, entonces ya que estamos compartiendo halls, agüita, pero gracias por estar esta tarde con todos nosotros y además, pues bueno, ¿por dónde empezar? Porque además hay muchas coincidencias de lo que he escuchado de la doctora Laura y de la doctora Norma, pero primero por un enorme agradecimiento por la invitación. A la doctora Giovanna la conocí hace muchos años, aquí tenemos colegas de la Flaxo también. No solamente ha sido mi mentora, sino también mi maestra y mi amiga, ¿por qué no? También Giovanna, hemos tenido muchas conversaciones muy lindas sobre los temas de la vida de manera muy general. Y por supuesto saludo muchísimo a las y a los autores, a quienes han estado
detrás de este increíble texto. Y por supuesto un enorme agradecimiento a la UAM Xochimilco, porque siempre pienso que las universidades abren los espacios para presentar, pero también las abren para cobijar y abrazar las publicaciones, que son muy importantes darlas a conocer cada vez más, sobre todo para quienes estamos en el quehacer educativo y cotidianamente tomando decisiones. Acabo de agregar un agradecimiento que no lo traía, pero me parece que también hay que reconocer a todas aquellas escuelas, lo dijo la maestra Norma de alguna u otra forma, pero que decidieron salir del anonimato y se permitieron ponerle nombre, apellido y ubicuidad. ¿Cuántas historias de docentes en el país conocemos que tienen una enorme disposición de contar su historia, su cotidianidad, pero que no quieren saber dónde están por miedo a muchas situaciones que conocemos de este sistema educativo? Entonces, inicio mi participación, va a ser breve para darle espacio a los autores y a las autoras de este libro. Inicio mi participación haciendo una confesión sobre lo que ha provocado en mí la lectura del texto que hoy estarán presentando y comentando, bueno, que ya hemos comentado. El libro para mí es un enorme recordatorio de que toda política educativa debe dedicarse a fortalecer las instituciones educativas, sobre todo cuando hay evidencia de que es este el camino, fortalecer a las escuelas. No se trata de mejorar procesos, documentos normativos o postulados teóricos, se trata de hacer todo lo posible para que las escuelas, las más de 250,000 escuelas de este país, tengan autonomía. En cada uno de los casos de las escuelas se expresan tensiones, y en eso creo que coincidimos mucho la maestra Norma y yo, como las que comúnmente conocemos del sistema educativo mexicano. Inconformidad sobre procesos de asignación de plazas, tensiones entre generaciones nuevas y generaciones docentes con mayores trayectorias, alta rotación e inestabilidad docente. Ausencia de participación de las familias, escasez de condiciones de infraestructura, escuelas sumergidas en contextos de alta violencia, marginación y pobreza. Sin embargo, en los casos expuestos desde Tabasco hasta Nuevo León, que son los primeros casos, cada escuela es testimonio de que el cambio es posible. Un poco lo decía la doctora Laura, la escuela importa. Sí y solo sí sucede de abajo hacia arriba, desde el estudiante, desde el aula, hacia el sistema. Por lo tanto, voy a concentrar mis reflexiones con una serie de grandes temas que me ha dejado el texto, pero que los voy a resumir para efectos del tiempo en solo 5. Sobre todo porque deseo que sean rumbo para quienes nos acompañan hoy en la mañana, esta mañana pero también para quienes están con nosotros y todavía no tienen la oportunidad de leer el texto. 1. Liderazgo educativo, liderazgo directivo. Esta parte es ampliamente abordada en todos los casos, pero me recordó mucho a la doctora Claudia Romero, que en algún momento cuando estudiamos muchas escuelas de tiempo completo en la Flaxo, México, cuando estaba Giovanna por ahí, la leímos y la estudiamos mucho y ellas hacían sus postulados de investigación, ella está en la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina. La pregunta que se hace es, ¿qué hace de una escuela una buena escuela? ¿Qué hace que una escuela de una cuadra a otra cuadra, de una esquina a otra esquina sea una buena escuela? La escuela eficaz, las escuelas eficaces, según los autores, el liderazgo directivo. Un liderazgo basado en lo pedagógico. 2. Altas expectativas, mentalidad de crecimiento de las y de los estudiantes. Una escuela que no tiene altas expectativas en los estudiantes es una escuela destinada al fracaso. Puede tener increíble infraestructura, la mejor plantilla completa, baños integrales, en fin, jornadas ampliadas, pero si no hay altas expectativas en los estudiantes, la escuela está destinada al fracaso. Y aquí me siento muy obligada a compartir en este auditorio una conversación que tuvimos en algún momento con funcionarios de organismos internacionales, ahora de las evaluaciones internacionales, que nos cuesta mucho trabajo hablar de ellas, pero que decían que en el estudio comparado de las evaluaciones de la OSD, le hacen una pregunta a los estudiantes en todos los países: ¿por qué te va bien en la evaluación?
Y en los países, los estudiantes responden porque me esfuerzo, en varios países me esfuerzo, le echo ganas, estudio y demás. Las y los estudiantes mexicanos responden que no les va bien en la prueba porque por herencia no somos malos en matemáticas y en lenguaje y comunicación. Si la única recomendación que nos dejaron en la mesa los investigadores que llevan muchos años haciendo el análisis de data de estas evaluaciones le dejaron a México en ese momento fue mentalidad de crecimiento en y a favor de los estudiantes mexicanos. Y eso por supuesto que está puesto en todos los casos, que me pareció extraordinario leerlo. Tercero, la importancia de las interacciones. Para quienes estamos muy concentrados en la primera infancia, las interacciones nos importan muchísimo, es interacción entre los estudiantes, entre los niños pequeños y niñas pequeñas y sus cuidadores. Y aquí yo quiero felicitar mucho al equipo, porque a lo largo de los casos, en algunos casos más explícitamente, hacen visible la calidad de las interacciones de las y de los estudiantes con sus docentes. Y permítame nada más recordar la anécdota que dice en el libro, cuando una directora para en el recreo o en el espacio de pausa a un estudiante y la mamá está atrás de una barda, bueno, de la barda, porque normalmente en muchas escuelas, ustedes lo saben, llevan el alimento las madres y sobre todo las madres y los cuidadores a los estudiantes, y entonces como que le sorprendió que el director parara y frenara a su hija, creo que fue su hija, y le dijo, ¿pero qué te preguntó? ¿No? ¿Te regañó? Dijo, no, me preguntó que qué había aprendido en mi clase de matemáticas. Y la respuesta de la directora ante la respuesta de los estudiantes es ir a darle acompañamiento a los docentes y entonces ocupar el espacio de juego, de recreo, de recreación para estas interacciones entre los adultos y las niñas y los niños. Así es que felicito muchísimo esta expresión de las interacciones en el libro. Luego 4, que me encantó muchísimo este gran tema, la escuela como espacio público. Se nos ha olvidado que la escuela es un espacio público y es un extraordinario espacio público. Y yo siempre lo he reflexionado mucho después de que salí de Puebla, de la Secretaría, y me han preguntado, Pati, ¿qué harías diferente o qué hubieras hecho diferente? Y fíjense que ahora me he dedicado mucho a estudiar la parte de la democratización de los espacios educativos y me parece que hay esfuerzos increíbles donde el espacio, donde todos convergen a la hora del recreo, a la hora de las actividades físicas o recreativas, se puede repensar, ¿no? Y también invertir en el patio de la escuela como un espacio de democratización me parece fundamental y aquí hay una gran oportunidad para revisarlo más a profundidad de lo que pusieron en todos los casos. Y por supuesto, por último, la cultura escolar, ¿no? Y aquí hay una línea muy invisible también en cada una de las escuelas, pero es todo lo que no está escrito en la escuela importa, ¿no? Las normas, las interacciones, la manera en la que se dirigen, los señalamientos, en fin. Entonces aquí hay una cultura que me parece que a veces la estudiamos muy poco, que es esta cultura invisible que se da entre las y los estudiantes y los docentes. Y bueno, no quiero dejar de expresar todo el interés que provocó en mí la propuesta del instrumento metodológico, ya se lo comenté a Giovanna. Este instrumento metodológico capaz de indagar la casualidad compleja que se presenta al final del texto como una invitación para utilizarse con mucha más frecuencia y con muchos más casos. Qué delicia sería poder documentar más y más casos. Aquí la doctora Norma seguramente tiene muchos, pero como más y más y más con este instrumento que está planteado como una propuesta metodológica. Entonces sería increíble poder leer cada vez más casos fuera de los que leímos de este texto. Así es que termino. El libro es un repaso a la deuda con todas y todos los docentes, sobre todo de aquellas escuelas que están en mayor desventaja. Un recordatorio sobre aún una débil agenda de equidad educativa y por supuesto no lo deja de decir de inclusión para todas las poblaciones invisibles dentro y fuera del sistema educativo. Un llamado urgente para accionar la enorme deuda que seguimos cargando al sistema educativo mexicano
por una mirada instalada en el cortoplacismo y por las carentes alianzas que sostienen reformas y cambios profundos del sistema a pesar de los cambios políticos. Una recomendación. El libro es una enorme recomendación. No hay reforma educativa sin una reforma administrativa del sistema educativo mexicano. Si no logramos que haya a tiempo el mejor docente el primer día de clases en cada una de las aulas, estamos fallando. Así es que muchísimas felicidades a las y los autores y muchísimas gracias por esta invitación. Gracias también, Patti, tan hermosas palabras. ¿Qué sería de la presentación de una obra sin las palabras de las y los autores de la obra? Vamos a escuchar ahora un breve comentario de 3 de los integrantes de este grupo de investigadores e investigadoras, y voy igualmente a comentar muy brevemente una reseña de cada uno de ellos. Muchas gracias, Laura, José María, Giovanna. Comenzamos con la doctora Laura Briceño. Es licenciada en Derecho por la UNAM, maestra en Políticas Públicas por la UAM y doctora en Ciencias Sociales por Flaxo, México. Fue becaria de postdoctorado del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT de 2017 a 2020, en la UAM, participando en el proyecto Análisis de Alternativas de Gestión Escolar para superar los efectos de la desigualdad social en el logro educativo. Es experta en políticas públicas laborales y de cuidados, derechos humanos laborales, derecho fiscal, derecho legislativo y parlamentario, género y educación. Asimismo, se ha desempeñado como abogada litigante y consultora en las áreas laboral, civil, administrativa y fiscal. Fue asesora legislativa y parlamentaria y enlace del gobierno de los órganos legislativos de la Ciudad de México, el Estado de México y también a nivel federal. Ha participado en diversos foros internacionales como ponente en México y a nivel internacional como el Parlamento Europeo como especialista en el contenido laboral del TIMEC. Actualmente es subcoordinadora y docente del Diplomado de Inspección del Trabajo que se imparte en Flaxo, México, para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de Air International, el cual cuenta con el financiamiento del Departamento del Trabajo de Estados Unidos y es igualmente coordinadora de investigación de Air International. Gracias, Laura. Adelante. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Abril, y buenas tardes a todos ustedes. Pues mis comentarios, sobre todo nada más, son para agradecer en primer lugar a la UAM, que ha permitido formarme durante varios años y que todavía me permitió participar en esta investigación con mi posgrado, gracias al financiamiento también de CONACYT. Igualmente quiero agradecerle personalmente y muy profundamente a la doctora Giovanna por la confianza, por permitirme participar en este proyecto. Muchas gracias, gracias doctora. Y finalmente, gracias a este gran mesa de expertas que se tomaron el tiempo y el detalle de leer este libro, de compartir su perspectiva con tanto detalle. Gracias, doctora Gabriela, por esa revisión tan minuciosa, por resaltar los elementos sobresalientes que tratamos de plasmar en estas páginas. A veces uno cree que no va a lograr transmitirlo, pero escuchándola creo que hicimos algo bueno. Muchas gracias. También quiero agradecerle a la doctora Norma por igualmente exponer y extraer estos importantes hallazgos que lo comentaba fuera de la presentación. Igualmente a veces uno con tantas revisiones de la literatura, el propio trabajo, pareciera que uno ya no está aportando nada y que dice a dónde vamos a conducir este barco, ¿no? Pero al contrario, gracias por su empatía para leer y por su experiencia. Igualmente a la maestra Patricia, muchas gracias por hacer una breve reseña tan amena, tan fresca para despertarnos a todos e igualmente reconocer el trabajo que todas las escuelas están haciendo y la deuda que tenemos con la educación pública en México.
Finalmente, y yo nada más quiero recordar a todos los colegas que participamos en este libro y que hoy no pueden acompañarlos, el pionero que fue el doctor Carlos Acevedo de Chile, también el doctor Rodrigo Mechun, nuestro compañero Eduardo Chavarría, Roberto Flores, José María Duarte, que sí está aquí con nosotros. Entonces, pues creo que fue un trabajo muy rico a nivel personal y pues que nos permitió compartir diversas opiniones con diferentes miradas disciplinarias, debates, etcétera. Muchas, muchas gracias. Y por último, yo nada más quisiera cerrar y quisiera concluir diciendo, bueno, a nivel personal, y me permitiría decirlo que de manera colectiva, que uno de los intereses que todos teníamos con este libro, con esta investigación, es reapostar por el análisis de las escuelas públicas y marginadas en México, pero desde una mirada micro, justamente resaltando todo eso que sucede al interior de las escuelas, las interacciones, los mecanismos, los procesos y todas estas interrelaciones cuyo centro son los docentes, los directivos, los padres de familia, los alumnos. Entonces, creo que ahí es donde podemos dirigir nuestra mirada para descubrir, para desentrañar cómo estas escuelas, a pesar de su contexto adverso, pues hacen su magia, ¿no? Hacen su magia para lograr resultados positivos con los alumnos y con las alumnas. Finalmente, ya para no tomar más tiempo, pues los queremos invitar a todos, como dicen las doctoras, a los investigadores, a los estudiantes, que apuesten por este tema, por esta línea de investigación. Creo que es una beta sumamente rica, pero también una necesidad que tenemos para la educación de México. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Qué gusto que nos estés acompañando. Voy a presentar ahora brevemente al doctor José María Duarte Cruz. José María tiene un doctorado en Trabajo Social y Políticas Comparadas de Bienestar Social por la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente, de hecho desde el 2018, pertenece al programa de catedráticos, antes catedráticos CONACYT, ahora catedráticos por México, aquí en la UAM, y muy favorablemente la maestría hemos contado con su apoyo, su esfuerzo y dedicación. Muchas gracias, José María. Y también es integrante del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Entre sus publicaciones se encuentran las obras Percepciones docentes sobre la evaluación del desempeño profesional en México, un artículo de investigación especializado, y también la otra obra publicada igualmente en una revista internacional, no, en realidad mexicana, pero internacional, titulado Comprendiendo la ineficacia escolar, un estudio en 5 escuelas mexicanas de bajo desempeño académico. Bienvenido, José María. Gracias. Muchas gracias. Primero que quiero agradecerle de manera muy personal a la doctora Giovanna Valenti por permitirme participar en este proyecto de investigación, por abrirme las puertas para que yo colaborara junto con ella y junto con el equipo de investigación. A CONACYT, al programa Investigadoras e Investigadores por México, por ofrecerme la oportunidad de trabajar en lo que me apasiona, que es la investigación educativa. A la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, por abrirme las puertas para que pudiera desempeñarme como profesor. A la maestría de DEPLAED, que nos permitió poder incorporarnos en el equipo de profesores y poder atender también a estudiantes de esta maestría. Un agradecimiento a las 3 doctoras investigadoras que nos acompañan el día de hoy, la doctora Gabriela, doctora Patricia, doctora Norma. Usted sabe que la admiro muchísimo, aprendí un montón con usted mientras trabajamos en Hermosillo, en este centro de investigación. Inolvidables esas experiencias que compartimos. A mis estudiantes que están aquí el día de hoy, quiero darles también las gracias.
Ustedes son una motivación muy importante para el trabajo que nosotros hacemos todos los días. Igual quiero también agradecerle a mi familia, que aunque no está acá, quizás vean esta presentación de manera virtual. Son una motivación para hacer todo lo que hacemos día con día. Un agradecimiento especial a todos los profesores, directores, asesores técnicos pedagógicos, a los supervisores, jefes de sector, de todas las escuelas que visitamos. También a las familias que participaron en la investigación y que con mucho entusiasmo colaboraron. Hoy las 3 expositoras nos señalaron una triste realidad que experimentan miles y miles de escuelas en toda la República Mexicana. Nuestro país se encuentra entre los países con mayor desigualdad en el mundo y nuestro sistema educativo es un reflejo de esa realidad social que estamos viviendo. Las evaluaciones educativas que se aplican a los estudiantes a nivel nacional revelan dificultades serias en los aprendizajes que tienen nuestros estudiantes, pero mucho más aquellos que provienen de hogares desfavorecidos, de áreas marginadas. Sin embargo, como ustedes lo han podido ver en esta tarde, el día de hoy, existen escuelas que a pesar de que estos estudiantes provienen de estos entornos desfavorables, de estos entornos marginados, impregnados de pobreza, de carencias, de inseguridad, de violencias, estos estudiantes logran revertir los resultados académicos, alcanzando altos niveles de aprendizaje, aprovechando al máximo el tiempo escolar. Estas escuelas nosotros las identificamos como eficaces o escuelas de eficacia. Hoy en la mañana estuve conversando con un director participante de la investigación porque les dijimos, vamos a presentar el libro, queremos que ustedes se conecten de manera virtual. Y me decía desde las Choapas en Veracruz que estaba muy emocionado el saber que su escuelita, una escuelita tan lejana, tan apartada, con tantas carencias, estaba participando de un evento como este acá en la Ciudad de México. Me dijo, quiero que le agradezcas a la doctora Giovanna por esa oportunidad de mostrar el trabajo que ellos realizan en la escuela. Unos minutos después, parece que el director emocionado les compartió a los profesores que íbamos a tener esta presentación y me mandó una fotografía por WhatsApp donde está al lado de una estudiante que ganó el primer lugar en un concurso de lectura de comprensión. Esta escuela, cuando nosotros visitamos esta escuela, nos dimos cuenta de las carencias en infraestructura que tienen, en materiales didácticos, los múltiples problemas que enfrentan todos los días. Nosotros vimos a niños y niñas sentadas en botes de plástico, allí recibiendo sus clases. Las familias preocupadas por atender a estos niños y por ayudarles y por motivarlos a que estudien, a que sean, que la escuela los va a transformar. Esta escuela a mí me inspira y yo sé que a todos los que leímos este caso nos inspira. Estamos convencidos que el trabajo que realizan está cambiando de manera positiva la vida de muchos niños y niñas, así como de sus familias. En el libro van a poder ver con detenimiento muchos de estos casos similares de las escuelas que presentan las mismas características, pero ¿y cómo hacen ello para superar estas adversidades? Quiero terminar con una frase que nos compartió el director de la escuela de Veracruz, que nos decía: no tenemos dinero, tampoco tenemos materiales, pero tenemos manos, corazón y muchas ganas de salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, José María, por habernos robado un pedacito del corazón y habernos dado un pedazo más grande para reemplazar el que te llevaste. Gracias. Giovanna, ahora te toca para el cierre. Muchas gracias. Voy a hacer una presentación muy breve de un muy largo currículum y destacado, por cierto, no solo en nuestra universidad, sino también reconocido fuera. La doctora Giovanna Valenti Nigrini es licenciada de Relaciones Industriales por la Universidad Iberoamericana, maestra en Sociología por la Flaxo México y tiene un doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana.
Es profesora investigadora titular C, aquí en nuestra casa de estudios, en esta unidad, desde el año 1989. Y es investigadora de tiempo parcial en la Flaxo México desde 2010. Ha tenido entre diversos cargos de gestión el de directora general de la Flaxo México de 2002 a 2010, fundadora de la modalidad semipresencial de formación y profesionalización de la Flaxo México en 2003, coordinadora de la maestría en Ciencias Sociales en Flaxo México en 2 periodos y fundadora y coordinadora de la maestría en Políticas Públicas de la UAM Xochimilco en 1994. En los últimos 5 años ha destacado con diversas publicaciones, entre las cuales se encuentran 4 libros publicados, 5 artículos en revistas indexadas y 13 capítulos en libros. Ha impartido más de 50 cursos de licenciatura y posgrado, ha dirigido más de 25 tesis en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado, ha sido directora de 2 estancias postdoctorales en la UAM Xochimilco y ha estado a cargo de 5 proyectos de investigación con financiamiento externo, nacional e internacional. Es miembro de la Junta Directiva de la UAM, fue de 2003 a 2010, es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3, es integrante del Consejo Editorial de la Revista Mexicana de Investigación Educativa, el Comité de Educación Media Superior de Mejoredu, del Comité Editorial de la Revista Reencuentro, igualmente de la revista Perfiles Latinoamericanos y ha sido evaluadora del Sistema Nacional de Investigadores. Ha tenido diversas estancias de investigación, entre las cuales se pueden mencionar del Instituto Truman, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, el Centro de Educación Superior de la Open University en el Reino Unido y la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de la Sapienza de Roma. Muchas gracias, Giovanna. No, muchísimas gracias, estoy realmente muy emocionada, quiero decirles, de estar aquí, de compartir con ustedes. Estoy muy emocionada de estar aquí, de compartir con ustedes este trabajo que nos llevó muchos años, pero que por lo que nos han mencionado ahora nuestras colegas, y espero también que lo lean y les sirva a todos ustedes. De manera muy breve mencionaré que la investigación me produjo una enorme esperanza, por lo que ya comentaron las colegas, porque pude conocer y demostrar que las escuelas pueden hacer la diferencia en los aprendizajes, pero también en el bienestar de los niños y las niñas. Los niños y las niñas se veían muy felices, corrían, estaban en sus clases, interactuaban, o sea, realmente eso fue una gran felicidad y una gran esperanza. Pero también les comparto que me dio mucha tristeza, y con mis colegas lo comentamos, saber a través de los maestros y los directores de las escuelas que al menos la 1/4 parte de los estudiantes vivían en condiciones socioemocionales adversas, rodeados de carencias extremas y de violencia. De ahí la importancia de la escuela, pero sobre todo de apoyar estos mecanismos, por ejemplo, USAER o lo que se pueda crear, darles continuidad y apoyarlos mucho, la articulación con el DIF, con salud, o sea, eso es fundamental, es una proporción importante de nuestra población, de nuestros niños, de nuestras niñas, de los jóvenes. Y de ahí que es clara la exigencia para que los gobiernos estatales, aquí hablo con Patti, y del gobierno federal, de que implementen y elaboren políticas colocando en el centro a las escuelas y que sobre todo articulen algunas necesidades. La escuela no puede atender todo, pero hay prioridades que sí tiene que
articular, que sí tiene que promover. Quiero reconocer a los maestros, a los directores de las escuelas, a los alumnos, a las alumnas, a los padres y madres de familia, quienes nos abrieron realmente con generosidad las puertas de las escuelas, las aulas y hasta sus casas, porque también fuimos a veces a visitarlos. Su disposición para responder las preguntas que hacíamos y su discreta aceptación para que estuviéramos en las aulas y en el espacio escolar. Eso realmente es muy conmovedor. Agradezco a mis colegas, a Laura Briceño, a José María Duarte, a Carlos Acevedo, sus aportaciones, su dedicación, su compromiso a lo largo de toda la investigación, y lo hago extensivo a mis otros colegas que ya mencionó Laura. Menciono también en especial al Consejo de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, porque nos permitió a través del financiamiento poder ir a las escuelas varias veces. Por último, pero no menos importante, es un grato gusto que mujeres tan destacadas y reconocidas en el país y en el mundo por sus conocimientos y por su labor en el campo educativo, como son las doctoras Gabriela Contreras y Norma Pesqueira y mi querida Patricia, exsecretaria de Educación de Puebla, digamos, con una labor impresionante, porque aceptaron estar y presentar en el libro, a pesar de las varias interrupciones que tuvimos. Quiero destacar el acompañamiento durante la investigación de la colega y hoy secretaria de la unidad, la doctora Angélica Buendía. Realmente fue muy importante. Recordábamos cómo cuando estabas en Comie me invitaste a presentar los primeros resultados. Agradezco a las autoridades de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, en especial a Dolly Espíndola, también amiga, por su apoyo, por su presencia, al igual que a Laura Nava y al personal de convenios patrocinados, porque realmente siempre me tuvieron mucha paciencia y me dieron mucho seguimiento a todas las necesidades que plantea de auditoría y de presentación de resultados. Bueno, la lista es muy grande. Menciono con cariño a la coordinadora de la maestría, a la doctora Abril Acosta, por tu apoyo, por tu entusiasmo, mi querida Abril. Mi afecto para los estudiantes de licenciatura y de posgrado que están aquí, que nos acompañaron. Me da realmente mucho gusto que estén aquí. Me siento también muy conmovida y halagada, y un abrazo también a mis colegas y amigos Carlos Ornelas, Gonzalo Varela y otros colegas que estaban pero que ya se fueron, por haberme y habernos acompañado sobre todo en la presentación del libro. De verdad, ya no tengo más palabras y gracias de nuevo, Abril. Muchas gracias a ti, Giovanna, por todo el esfuerzo que has emprendido en este largo periodo. Cuando uno tiene la oportunidad de leer una obra con tanto corazón como esta, por supuesto que sabe la enorme empresa que significa, pero haberlo vivido como ustedes lo han vivido, evidentemente pues es lo que realmente le da valor y le da sustancia a lo que legan para todos y todas quienes podemos consultar. Agradezco mucho a todos los asistentes y quisiera hacerles un par de anuncios. Uno de ellos, para que quienes tengan oportunidad,
acompañen a los integrantes del grupo de investigadores e investigadoras que presentarán el libro Educación en México en tiempos de pandemia, retos y perspectivas, que se realizará el jueves 8 de junio a la 1 de la tarde en la sala Manuel Sandoval Vallarta del ILCE. Entre los integrantes está un colega de casa, el profesor Mauricio Andión Gamboa, profesor de la Maestría en Desarrollo y Planeación de la Educación, y también forma parte del grupo de autores el maestro Miguel Ángel Gallegos Cárdenas, un alumno egresado orgullosamente de nuestro posgrado. Muchas gracias a todos y todas. Damos un saludo de agradecimiento a quienes nos siguieron a través de la transmisión en YouTube. Les pedimos que nos acompañen, si pueden quedarse un momento a una sana convivencia y pues compren el libro y consúltenlo, eso es lo más importante. No es que yo quiera vender libros de la UAM, pero si se puede, nos vendría muy bien. Muchas gracias, buena tarde.